15. Condescendencia humana. 17/12/2006. Todo es como entrar en una red y después pensar qué haces por ti, qué te hacen los demás. Un distribuidor de ropa es cuestión de facilidad, pero en ciertos términos es muy despreciable. Siempre son las mismas cosas. No las digas. Después verás que estás en la vida para estudiar el poder humano para estar mejor. Muy probablemente nos hacen creer que somos finitos, o que la perfección es esa. ¿Pero qué es la percepción? Una imagen como muchas otras, presumo. A lo mejor es una cuestión de visibilidad o más bien de una asociación que le falta al vacío. Se puede hacer para todos un eslogan como para no tener una visión común de un ser moderno. Para ser más generales, basta que ocurra, pero existe la necesidad de una esperanza, de un programa que se instale y que quede en segundo plano, tipo una seguridad. Ellos entran con una excusa, pero lo que quieren es eliminarnos. Nos sirve una gran iconografía del mal de hoy. Es una cuestión de posición, pero no sé qué decir. Se me ocurre una mano, pero me parecen todos muy apagados como para vivir similarmente. Es verdad que las cosas cuentan para quienes la entienden. El futuro les va asegurado, pero es el futuro que se acerca hoy. Los artistas dicen, es culpa de aquel maldito frío, ¿verdad? ¿Pero de quién? ¿De dónde? ¿Cómo fue hecho? Yo los he encontrado y hablan de olvidar y proseguir. Están encarcelados. El primer testimonio del bien en los demás. Deja quietas esas jaulas hasta hoy. Solo lo concreto me ilumina los ojos. Enciendo un cigarrillo. La obstinación forma parte de mi carácter. He tenido un momento de pérdida imprevisto, como se dice. Pero de otra forma se puede llamar un pasaje en la parte superior de cualquier alma del infierno. Para ser precisos, podría llegar desde cualquier parte del mundo como un bien creado por los hombres y luego escondido. El hecho es que lo encontré personal. Un juego con mucho hormigueo. Muchas veces es preferible quedarse frente a la cocina sin hacer nada. El mundo que me rodea está atrofiado por el mal. No podemos hablar con personas así de terminales. Según yo en general, pero también en cualquier institución, no se ha entendidito y se piensa de otra forma. Si se tiene el bien, la suerte, la fortuna, la desgracia o no, no se hablar de nada. Es como descuidar a la gallina de los huevos de oro. Nos dejamos en paz y luego, si es posible, que la propia posición personal quedará implicada. Pareciera que las personas deben aumentar o proseguir con un tratamiento, pero en realidad todo lo que sucede debe suceder. Una duda de lo que será un pasaje de algunos pasajes o una obra interna. Existen dos palabras para lo real, el bien y la persona, pero los efectos aparentes a su realidad se encuentran en un momento. ¿En qué punto la historia hace un mal que nos roba los derechos de autor? En una primera fase, pero la operación puede desarrollarse al contrario. En otra fase se puede desplegar continuamente. Para el que no conoce el mal es un hurto asegurado. El mal es una película casera que puede ser también una lobotomía. Incluso adelantando el tiempo una persona continúa viviendo sin importar los maltratos. Incluso puede llegar a convertirse en un malestar en sí mismo si no se explica múltiples veces con un programa visual, un aplicativo. Las condiciones en las que vivimos serán situaciones estáticas. Detén el dato que el propio bien es un programa simple. Se puede permanecer quieto por años mirando, incluso toda la vida. Tú no te detengas, observa dónde está en tu casa aquel objeto deslumbrante, porque todo puede estar equivocado, pero todo cuanto pueda estar equivocado no puede ser el todo. El todo contiene la vida y la vida es vivida. Se consuma. Incluso sin estilo, sin forma, haces cualquier cosa. Existe tanto que es falso. Una montaña no se entiende como un suceso. La nada puede ser una explosión llamada el bien, en cambio transformada en carencia estatal para todos. En verdad te digo que un mal nos pasa a todos, todos los días, a cualquier edad, pero nadie dice nada como si fuera normal, como si fuera parte de la historia. El mal, en cualquier forma, es una novedad. Es un malestar moderno del cual nadie ha hablado. Así parece, pero a decir verdad, según yo existe al menos desde la muerte de Cristo. Todo el resto es el bien, incluso cuando escuchas nombrar al demonio, el diablo, etc. ¿Cuándo nacimos? ¿Qué me sabes decir acerca de la edad? Este será tu metro de conocimientos. Parece que he regresado a la verdad oculta. En verdad es el estado moderno una realidad muy descuidada respecto a todos. Parece que incluso comandarás el mal. Escapar de las jaulas es nuestro lema. Me confundo por esto. A veces se necesita una fuerza enorme para arreglar un pero, mientras el bien es solo una cuestión de principios activos. Quien se precipita sabe que no se puede hacer menos que no fastidiar. Así es como no entiendo cómo nos aceptan todos los pesos sin hacer diferencia entre unos y otros. La lobotomía puede ser una pausa dada a los grandes pesos que llevamos hoy. Hace falta estar siempre frescos. Enciende un fuego y llora por lo que te han hecho. Abre los ojos y observa donde quiera que estés. Pero piense que aún se habla de enfermedades muy adoradas en el ser humano, como aquella de querer superar al bien. En efecto, de donde vienen estas personas, el bien es un mal, un parásito adorado. A veces me parece que soy muy anormal, al considerarme estar fuera de este discurso incluso yo solo. Escucho un poco de música y me fumo un cigarrillo. Cuán indistinto es este mundo. No sé cómo justificar todo esto. Será siempre culpa del mal, pero no lo soporto. Los días pasan sin una clausura, sin conclusión. En el fondo la vida nos asesina, y sigue de largo. ¿Qué es la vida? ¿Ya la comprendiste?
El sentido moderno no le es claro a nadie. Aquel que sueña con su propia vida que ha sido robada, probablemente deberemos de rescatarla con la evidencia, pero nadie declara. El mal es un vacío que hay entre una persona y otra, cuando se conectan con otras formando una red de vacíos. En todo o por sí solo es antiamor, incluso si se piensa de ser el bien, porque nadie lo tiene, o ya lo han llamado el mal. Se roba un poco de pensamientos o sueños. En realidad no se puede hacer nada, resultando así en un vacío. El pensamiento se acaba fuera de la mente, y de tu recuerdo para perderse en el aire, así para las ideas más fervientes y capaces. Las personas en el futuro aprenderán bien el mal, lo harán como lo hacemos las bases para un nuevo mundo. Las mejoras serán michas. Me toman por una persona llena de imaginación, en cambio es el futuro, mañana, el mes próximo, como la desaparición más próxima del ser humano, al menos próximamente como se pretende hoy. El tiempo no existe más, se convirtió en algo más. Ahora no podemos vivir al 100% el bien, porque no existe la ley, como la culpa no es mía, pero tampoco es tuya. Como cayó el mundo. ¿Se puede decir que la culpa es solo del horario? ¿Cómo no ha pasado nada si aquí el mundo es otra cosa? En el futuro se vivirán aún todos los tiempos de viaje estimados de la ruta, del todo natural. Se dicen muchas cosas, pero con cuántas injurias. Una vida no es una cosa bella, una para observar por mucho tiempo. Sería mejor huir, lejos, o encontrar un refugio que sea mejor, si es el mal, la pero de la hipótesis en la que una persona se puede encontrar, incluso sin ninguna esperanza de ver al bien, y continúa a hacer lo que estás haciendo, como convencerte a declarar algo que dicen es desconocido. Luego verás como todo el mundo te sigue. Solo en ese bello film que es el mundo. Mi habitación es una cosa bellísima, o yo estoy muy educado en la educación. La verdad es otra. Ella existe como un kilo de manzanas. Aquí enfrían los extremos que llevamos al día. Son tantas que en el tiempo me cansa reconocerme. Ah, si aquí engordé un poco, estoy viviendo cómo hacer. ¿Cuántos instrumentos se necesitan crear para el día de hoy? Basta pensar que no es asunto nuestro todo ese desastre. Como es de perfecto este computador, me fumo otro cigarro. Nunca estuve listo, pero ahora ya es tarde. No cuentas las quemaduras del aire. Basta observar al gobierno en el pasado. Al menos así se rellena el espacio para no llorar. Atento, existe algo escondido que no has descubierto. No soy yo aquel, sino tú. ¿Cuántas dudas te quieren incluso a ti? Estas cárceles son humanas, es decir, de hombres bajos o mejor dicho parásitos, hombres parasitarios, vestidos como nosotros encarcelando nuestros cuerpos, haciéndonos seguir aquello que quieren. Te estaré por decir un secreto, pero creo que es mejor para cualquiera descubrirlo por sí mismo, la luz. Una lucha no es paz. Tan confundido con ese argumento. Somos y no somos. Y por esto somos. Todos esos enemigos no son verdaderos. Existen los buenos y los malos, los amigos y los que no lo son. El mundo es diferente, resuelto y dividido. Yo llegué. Quien es bueno sabe serlo, porque se quedó solo contra el mal. No hay puntos de vista diferentes. No existe consciencia, pero mucho menos consciencia común del mal. Un capítulo importante es en cambio la declaración, como sé yo, de posición pero no social. Al día de hoy hay incluso diferencias falsas de peso. El dinero aún funciona con más dinero, volviéndolo altamente ligero, casi bello. Una posición global total de toda la nación o del mundo, niveles personales de fácil constitución o de poder gobernante. Cuando se dice que una cosa se convierte en otra, es así con esos discursos de investigación interna. Basta para una sentencia de por vida. Denunciaremos cuando se podrá tener un revés de tantos recibidos por del mal. Por esto siento que no me muevo, que me siento mal. Si me muevo me querrán terminar. Mejor ir al encuentro de la muerte. Dadas están incluso las perspectivas o me servirá esperar. Aún no lo sé. Comenzaremos con las cosas simples, como la niebla y los barriles. Un estado no es nada en el siglo moderno. Sobre nosotros ninguna ley se activa. Fui a preguntar. Piensan como un zombi. Es decir, acostumbrados al mal. Sin esperanza, sin versos. Solo algo igual al falso fascista conocedor. Aquí no veo. No con mis respetos. Ni siquiera los confines de las casas. Las mejores aún no están hechas. Dejamos la propiedad común para vivir mejor en una villa del 2500 a.C., como si hoy fuera una villa global. Un rechazo que después se roba 2000 años, la vida de Jesús, y viviremos mejor. Sí, mejor. Pienso que me voy a ir a dormir. Aquí nadie le roba nada a nadie. Mañana será igual a hoy. Y así hasta el final natural de los males de la tierra. El mal pasa tanto tiempo haciendo imaginar el contrario de lo que somos. Por un breve periodo he pensado que de verdad con nosotros estaba el mal. Pienso tantas cosas en el día. Pienso que ese monstruo existe, pero no es posible no tomarlo en consideración incluso porque después sería solo una fantasía o un incubo. Una solución es hacer una guerra completa contra él, volviéndonos profundos conocedores de su mal, incluso golpeándolo de lejos. El mundo está al revés, pero todo está en su lugar según dice la ley. A veces esto es la realización de lo que tenemos en mente, un sueño real, como cuando despiertas y todo se acabó, pero el bien está prohibido. Existe también esto, y no puede ser descuidado. En conclusión, no soporto el fascismo, la única plaga real jamás existida para los puristas de este discurso. Cuán grande es este problema al final es siempre el mismo. Parece un falso fascismo,
esa moda de las apariencias equivocadas, esa obstinación que detiene al pensamiento, despedaza a las mentes, mata al sentimiento. El silencio es un recurso un tanto desfigurado, tan confuso como el negro. Es necesario replantear el bien. Si lo buscas sabes que no hay errores. Un bien es perfecto, no es su viuda alegre. En general es una construcción matemática, una relación entre naturaleza real de la cual se puede trazar la solución de su comportamiento, sin los errores como el modo en el que trabaja una máquina. Una vez salgas del mal, respirarás. Todos creen que viajar por un camino de suerte contra el mal, de estar con las personas adecuadas, del hacer por hacer y de estar siempre llenos. La realidad es un sueño. No creo. Más que eso es una paranoia. Odio tener que discutir con las personas falsamente humanas. Son como zombies, pero zombies reales, no figurados como aquello que se puede entender como real. Un templo con 2 columnas y luego un arco encima parece un gran proyecto, en el pasado, pero han sido creados templos mucho más complejos. Una máquina se detiene y luego se enciende nuevamente, pero la verdad es que hay poco interés, mucha autoflagelación, no alrededor como se quiere hacer ver, sino contra el gobierno, a la cabeza. Los recursos no existen si no existe una unión. Lo hermoso es solo una construcción valiente de aquello que piensas. Todo lo que se basa en el coraje es una ofensa sumida sobre el coraje en sí. Tener una cosa significa haberla tenido también en el pasado, pero sobre todo poseerla en el presente. Todos son seres perfectos excepto el mal. Esta es otra llave sobre la cual se sorteará mucho en el futuro, también porque el futuro es del hoy. Pero en este momento parece que no se tienen muchas ganas de fijar puntos fijos sobre los cuales mover las ideas. Entonces me quedo con el estudio completo de las naturalezas creadas, de sus movimientos, pero enfocadas en que son para vivir en paz conmigo mismo, con los otros y proseguir. Hoy el dios de la ceguera pareciera que va por lo mejor. Estoy un poco cansado, eso puede significar que estoy herido de muerte, pero mis entrañas se regenerarán esta noche, mientras duermo, de cuanto dure esta historia. Le doy las gracias a HP por haberme reparado este computador, su asistencia me resultará muy útil. El mal debe ser evitado con todo. Tienes razón, existe una forma de hacerse el bien. Explotándolo en cuanto puedas es una cosa indecible si no admites que existe. La sumisión al mal no la soporto. Me resulta una posición de negligencia y para el Estado un asunto no resuelto. Cuando nos relajamos nuestros nervios permanecen quietos, encastrados, encarcelados. Vida es algo más. No pienses que es utópico. El discurso real es aquel que falta. El pensamiento que en el fondo somos, si existimos un día, seremos seguramente rescatados, para lo que somos como les pasa a todos. Ningún tiempo está perdido cuando el cerebro lo usa para respirar, y así lo asimila. Tú eres su componente. Recuerda de buscar un bien. Existe en cualquier parte del mundo. Como ya ves, el mal. El mundo no es malvado. Pero en el mundo existe un mal ahora. Hoy, te lo aseguro. Es una mala reputación para un bien. Me ocupo de otra cosa. No es otra cosa que un juego. El hombre lo creó para ser recordado. Hay que entender del mundo que no es solo lo que ya existió, sino de ser extraño y de fugarse, de irse lejos. Aquello que nos falta es solo algo que nos han robado. ¿No se puede decir? A lo mejor descubrirlos como la frase. Es verdad que el amor es secreto. La cárcel no es como un gimnasio. No entiendas mal que hay que ser un hombre o mujer de mundo para resistir a esto o a otro mundo. Todo lo duplicado no es real. Este aire está viciado. ¿Está mala esta luz? Bah, incluso si es algo un poco crudo está bien si es la única ley. Luego entenderé por qué nadie lo denuncia. No deben hacerlo. Girar una moneda tiene siempre el mismo valor. Los seños de libertad no fueron dejados. Fueron encapuchados y cuantos barriles llegaron es culpa de ellos. Nosotros estábamos solo en algunos momentos. El error sería no comer cuando se tiene hambre. Pero si no se come, te mueres de hambre. Entonces, ¿cómo se resuelve si no tienes hambre? No buscas que comer de otra manera, no tienes estómago. Entonces tampoco tienes ojos. Sin ningún sentido, entonces sufriremos inútilmente, por todos los motivos sin tener un porqué real. O a lo mejor no se puede hablar. Parece que nos quieren eliminar a todos. Los inútiles no se encuentran en una fuente. Se nota que no es posible. A veces parece que se quieren robar la tierra. Deténlo si tienes un poco de tiempo. Adiós. G. Grazie per l'ascolto. Se la lettura ti è piaciuta, lascia un mi piace, un tuo commento e iscriviti al canale. Attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione.